del día, más allá de todo lo que hemos contado, que no es poco, por cierto, pero hay tres ejes vectores que nos conducen periodísticamente. Uno de ellos es lo que se va a conocer a las 4 de la tarde, pero que ya tiene mucho de sustento en el día a día de todos y cada uno de nosotros, asfixiados por los precios. ¿Y quiénes están asfixiados por los precios? Por supuesto nosotros, pero también están asfixiados por los precios naturalmente los empresarios, asfixiados por los precios están los comerciantes, los autónomos, los trabajadores en relación de dependencia, los que viven en el día a día de changas, etcétera. Todo el mundo está asfixiado y preocupado por los precios y una remarcación casi permanente. Veremos qué dice el INDEC a las 4 de la tarde, pero ya el ministro Guzmán anticipó que va a ser superior al 6%, lunes por la noche. El gobierno esperaba casi un techo en torno al 5,5%, va a estar por encima incluso de las expectativas más negativas dentro del oficialismo. En el medio es una especie de batalla campal todo lo que pasa en torno al equipo económico. Feletti ayer dando demostración de cierto poder, reapareciendo en público en esta imagen, al lado de Kicillof, como empoderándose. Aníbal Fernández cruzándolo de vuelta hoy. Ayer le había pedido que al menos no estorbe si no coincide. Hoy dijo además que no ayudan nada las críticas de Feletti a la política económica, después de que el propio Guzmán lo cruzara en público el lunes por la noche, cuando descartara la idea, que según Guzmán es del gobierno, respecto a que las retenciones no se tocan, pese a los precios internacionales extraordinarios. Algo que ratifica Julián Domínguez. Dijo en los próximos 2 años, el ministro de Agricultura, el gobierno no va a modificar retenciones. Viene de hacer una modificación parcial, pequeña, en las exportaciones de harina, que de todas maneras y aceite generó una controversia enorme con el campo, como lo estamos vivenciando, con la mesa de enlace todavía haciendo equilibrio frente a bases que cada vez están más combativas y, como lo ha venido contando Eleonora, finalmente están llevando los reclamos a distintos puntos de las rutas, ciudades, etc. Así que, efectivamente, la idea de asfixiados por los precios es un poco lo que nos engloba, con tarifas que eventualmente van a tener que volver a aumentar. El gobierno se comprometió ante el fondo a hacer un segundo ajuste de tarifas, más allá del de abril, en junio. Para eso hay que convocar audiencias públicas. Todavía no hay convocatoria y todavía nadie sabe cuánto más van a aumentar las tarifas, que en principio debería ser no menor al 23-25%, adicional al 20% de abril. Con un esquema que además en algún momento se pensó que iba a ser con segmentación, esto es, afectar a algunos clientes, los menos, con aumentos mucho más importantes que este promedio del 40-50 que podrían correr las tarifas este año, más que duplicarlas para ese segmento, para que una parte mayoritaria, más de la mitad de los clientes, terminen pagando aumentos no mayores al 20%, para no mermarle el poder de compra de esos sectores que vienen muy castigados. Entonces, eso tampoco está ni siquiera en agenda. Por lo pronto que se sepa públicamente, aunque tienen que estar al caer las decisiones. Pero como el gobierno entró en la inacción, está en la pelea, pero está en la inacción. Entre los cambios que vendrán, los que eventualmente se puedan ir, las resoluciones que nadie quiere firmar o las decisiones que nadie quiere tomar, el gobierno está encapsulado, perturbado, casi mirando, observando, como observador, no ejecutando. Y eso es lo peor que puede pasar. Esa fue una parte de la señal que ayer Kicillof quiso dar junto al propio Feletti. Kicillof, que hoy dijo, en buena medida, la economía de la provincia de Buenos Aires está determinada por la política económica nacional. Como diciendo, si la provincia funciona o no funciona, ni siquiera es culpa o responsabilidad o decisión propia, personal. Kicillof, que es el hombre que Cristina escucha en términos económicos, porque esta es la otra cuestión, además de ser el gobernador de la provincia más importante del país, que es la provincia de Buenos Aires. Bueno, este es el primer discurrir. El segundo es el hecho de que finalmente las calles otra vez volvieron a tener mucho desorden, nuevas protestas, donde reinó el caos. Se va finalmente terminando el día donde el Polo Obrero hizo una nueva demostración de fuerza en medio de una negociación que hasta aquí quedó trunca, frustrada con el gobierno nacional, con puertas que de todas maneras no se cerraron definitivamente. Hay vasos comunicantes, pero la resolución del conflicto tiene límites, límites que la propia caja del gobierno explican y el acuerdo con el fondo finalmente reclaman. O sea que acá hay un problema que excede inclusive a las partes en la mesa de negociación. Por supuesto que el problema de fondo es que este colectivo que se ha acrecentado, que se ha agigantado en los últimos años, que ha sido un denominador común de cuanto gobierno llegó, la idea de convertir
todo esto en empleo genuino y que nada de esto esté en la calle y que todos estén cada uno en distintos puestos de trabajo haciendo algo para, fruto del sacrificio y el esfuerzo, tener una buena calidad de vida, ocurra. Nada de eso pasó y todo lo que fue ocurriendo es que cada vez este colectivo fue mayor. Y después apareció la política y después aparecieron los mecanismos extorsivos y después apareció la idea de que para tener la calle liberada había que dar cada vez un poco más, porque de lo contrario la amenaza latente de un conflicto abierto y generalizado ponía a la política a la defensiva. Así que esta es otra de las imágenes con las que empezamos a convivir recurrentemente, y es más, hoy nos descartaron por caso a fin de mes un nuevo acampe, si es que no hay solución. Le dieron casi como 10 días más. Le emplazaron al gobierno a durante los próximos 10 días buscar una respuesta, la que no pudieron encontrar hasta acá. El otro tema, y último, el tercero, tiene que ver con esto, que es ya más técnico. Voy a recurrir al soporte de la querida Lourdes, porque se trata del Consejo de la Magistratura. ¿Y por qué digo desacato impericia? La impericia de la política que no pudo resolver un fallo de la Corte de hace un tiempo, donde debió haber acordado qué Consejo de la Magistratura iba a tener. Habida cuenta que había decretado la Corte la inconstitucionalidad de aquel creado en 2006 por la propia impulso o por la propia iniciativa política de Cristina Fernández de Kirchner. Y que había cambiado la relación de fuerzas, etcétera, y que había establecido un órgano colegiado de 13 integrantes que la Corte invalidó. Entonces eran 20 en la previa. Con lo cual era una nueva ley con X cantidad de componentes, los que la política resuelva, diputados, senadores. El Senado hizo una media sanción de una ley para establecer 17, pero no pasó por diputados, porque no hay caldo de cultivo. Y el Senado lo aprobó con una Cristina Fernández de Kirchner también, con límites explícitos, porque no tenía mayoría, incorporó a Beretilnec y a una diputada de Misiones para poder, con algunos cambios que le pedían, que era, por ejemplo, que Rosati, que era lo que Cristina no quería, esté en el Consejo, bueno, Rosati, que esté en la Corte, pero que no esté en la presidencia, cosa que va a ocurrir o debería ocurrir a partir del lunes, con Rosati presidiendo el cuerpo. Ahora, en el medio de todo eso, aparece el desacato. ¿El desacato de quién? De un juez federal, ayúdame Lourdes, de la provincia de Entre Ríos, que a demanda y reclamo de un diputado de la Nación, de la provincia de Entre Ríos, del Frente de Todos, muy cercano a Cristina, Casareto, muy bien, le pide al juez federal en Entre Ríos que a través de una cautelar frene las designaciones que debía hacer Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, es decir, el Senado y diputados, de los integrantes hasta fin de año de ese Consejo de la Magistratura que imaginariamente debe funcionar a partir del día lunes, caducado el actual. O sea, un juez federal, ayúdame Lourdes a interpretar en el micrófono. Ni siquiera, Paulino, permitime decirte algo, ni siquiera es una cautelar, es una precautelar, antes de una cautelar siquiera. Es una ¿entendés? precautelar que, a ver, lo que le pide al juez federal es que se invalide un fallo de la Corte, ¿entendí bien? Sí. Y el juez federal invalida un fallo de la Corte. Sí. De manera temporaria, precautelarmente, sin expedirse sobre la cuestión de fondo, pero le da tiempo al oficialismo, ¿está bien? Por supuesto. Y esto se planteó esta mañana, de hecho, en el Consejo de la Magistratura, Paulina. ¿Y qué va a pasar? Porque hoy no hubo número para nombrar a los jueces de apuro que quería el kirchnerismo, no hubo número, no hubo quórum, no hubo acuerdo. Fracasaron como había ocurrido el día lunes. Por lo tanto, ¿cómo va a seguir funcionando y qué va a ocurrir, entendés vos, Lourdes? A ver, lo que hoy se planteó en el Consejo de la Magistratura, primero, Paulino, que es gravísimo esto que no se llegó a un consenso para cubrir vacantes de jueces. Sí. No va a haber ternas hasta nuevo aviso, no sabemos cuándo se va a conformar el cuerpo realmente, porque a partir del lunes tiene que haber 20 miembros en el Consejo de la Magistratura o una ley, que es lo que ocurra primero, dijo el fallo de la Corte Suprema, si no todo es nulo. ¿Qué es lo que hizo hoy? Que recogió el guante el Consejo de la Magistratura en un plenario primero ordinario para tratar el tema de los concursos y después extraordinario para tratar un nuevo reglamento. El hecho de delegarle al actual presidente, Alberto Lugones, la capacidad de poder administrar ciertas cuestiones para que la justicia no se pare totalmente, como son el pago de sueldos, los arreglos, lo que contábamos días atrás acá también. O sea, la ¿no? rema de papel, el arreglo de algún edificio público correcto, que es donde trabaje la justicia. Está bien, eso aparentemente lo van a seguir haciendo. Sí. Pero
las cuestiones importantes que resuelve el Consejo de la Magistratura, esto es las sanciones o las expulsiones de los jueces a través de los juicios políticos que se puedan abrir allí, o la designación, esto que no pudieron hacer hoy con la actual composición, quedan supeditadas y suspendidas. Sí. Hay que ver, es que además lo que hoy planteaban, porque hoy hubo bastante resquemor, digamos, entre oposición y oficialismo. De hecho, toda la oposición votó en contra de este nuevo reglamento, diciendo, a ver, si la Corte nos está diciendo que a partir del 16 todo es nulo, ¿para qué vamos a hacer un reglamento nosotros como invalidando lo que está diciendo la Corte? Esperemos a que se siente el presidente de la Corte y diga cuáles son los pasos a seguir. Pero por otro lado decía Lugones, no, bueno, pero Rosati dijo, o el fallo de la Corte dice que Rosati va a asumir una vez que estén todos los estamentos cubiertos acá en el Consejo de la Magistratura y ahí se va a sentar en la mesa. Entonces... con lo cual, si no hay nombramiento de diputados y de senadores, entonces Rosati no va a presidir el cuerpo el lunes. Hay que ver lo que hace Rosati el día lunes, también hay que estar muy atentos, porque si él va y se sienta y asume el lugar, puede decir, bueno, a partir de ahora se va a hacer un nuevo reglamento y tratarlo obviamente en las comisiones que haya hasta que se integren los 20 miembros, Paulina. Bien, gracias Lourdes. Entonces, vuelvo, recojo. La impericia es que la política no pudo sintetizar lo que otro no puede hacer, según la Constitución y según ordenó la Corte. El desacato es de un juez federal que le dice a la Corte, lo que usted hizo es revisable. Lo vi pocas veces, ¿eh? Y fue a demanda de un diputado del Frente de Todos. Y en el mientras tanto, el órgano colegiado que resuelve la cuestión vinculada a los magistrados a lo largo y ancho del país, termina en la parálisis que recién Lourdes contaba. Cuando hay lentitud judicial, también hay impericia de la política, porque son muchos los juzgados vacantes que no se cubren fruto de los no acuerdos. Y en esos juzgados vacantes lo que uno tiene que saber es que está subrogado por otro juez que tiene otras competencias, que tiene otro juzgado y que tiene una sobrecarga laboral cuando asume las dos. O sea, no puede con una y tiene que hacer dos. Nos metemos de lleno en el paro del transporte de granos, otro de los grandes títulos.